Pero para contar espacios de tiempo más largos, el día era insuficiente. Por eso que surgen otras unidades de medida, como por ejemplo el mes. Y el mes evidentemente tiene su origen en las lunaciones, o sea, el tiempo que tarda nuestro satélite en pasar por sus cuatro fases, ¿no? O sea, dar vuelta, lo que llamaríamos, que dura aproximadamente 29 días y medio. O sea, mejor dicho, 29,1306 10 milésimas, pues para ser más exactos. Así como hay calendarios solares, tal vez los primeros fueron los calendarios lunares, ¿no? De estos ya habíamos hablado un poco cuando mencionábamos el desarrollo histórico de la astronomía, los albores de la civilización, ¿no? Que hay registros años, 25.000 años, cuales tabletas de arcilla o en hueso o en otros materiales se registraban las fases lunares, los días, las ubicaciones, eh, evidentemente intentando encontrar patrones que permitieran medir el tiempo a estas escalas, ¿no? Pero si queremos sincronizar el año, ¿verdad?, con los meses, pues hay un problema, y es que, o con los días incluso, ¿no? Es que las lunaciones no son exactas, no tienen un número de días, 29 días y medio, ¿verdad? Por eso que, por ejemplo, los sumerios, los babilonios, pues empezaron a utilizar meses de una longitud variable, 29 días que se alternaban entre sí, cuestión que fue también replicada por los romanos, que empezaron inicialmente a utilizar meses de 30 y de 31 días, ¿sí? Además, pues que hay que tener en cuenta que hay diversas formas de medir esa revolución lunar, ¿no? ¿Cuánto dura la luna en dar una vuelta? Tiempo absoluto, o también desde la Tierra para un observador cuánto se demora en que la Luna dé una vuelta completa, ¿verdad? Son dos periodos diferentes porque la Tierra se está moviendo al mismo tiempo que la Luna se está moviendo alrededor de nosotros, ¿sí? Esos tiempos son muy diferentes, unos son 27 horas, perdón, 27 días, 7 horas, 43 minutos y 12 segundos, mientras que el otro son 29 días, 12 horas, 44 minutos y 3 segundos. Entonces, también hay que tener en cuenta estos elementos en el momento en el que queramos sincronizar la lunación con el número de días exacto y posteriormente con el número de años exacto. Otra unidad de medida de la cual también ya habíamos hablado con anterioridad es el mes, ¿sí? Que sirve pues para agrupar días, cantidades de días pequeños, ¿no? Si de pronto 30 días, 31 días es muy grande, necesitábamos algo más pequeño. Entonces se crearon una unidad menor, ¿no? Que vamos a llamarlo la semana. Por ejemplo, los asirios tenían semanas de 5 días, los egipcios empezaron con semanas de 10, los romanos tenían semanas de 8 días llamadas en Unimnae, ajustados a que los días de mercado eran cada 8 días, ¿sí? Entonces, claro, si los días de mercado eran cada 8 días, pues era conveniente tener una semana de 8 días. Otras culturas empezaron a manejar semanas de 7 días que pues finalmente llegó a nuestro calendario actual. Bueno, ¿y por qué semanas de 7 días, no? Que fue inicialmente introducido por los babilonios. Hay dos posibles motivos, sí, seguramente son complementarios. Una es que si las fases lunares las dividimos en 4, pues cada una de las fases lunares, es decir, luna nueva, luna menguante, luna creciente, luna llena, etcétera, pues durarán aproximadamente 7 días. Y la otra es que habíamos visto el concepto de los 7 planetas, ¿no? El Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y pues si a cada día le asignábamos o le dedicábamos uno de estos planetas, pues ahí están los 7, ¿verdad? Prueba de eso pues son los nombres que nosotros todavía guardamos para esos días, ¿no? Lunes Luna, martes Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado dedicado a Saturno,
¿sí? Y el día domingo, el día del sol, ¿no? Ya hemos dicho, por ejemplo, que en idiomas como en inglés esta asociación todavía es más evidente, porque el día domingo se le llama Sunday, ¿verdad? El sol, sábado, Saturday. Hay otros idiomas, el portugués, por ejemplo, en que no hay relación absoluta con con los nombres de los planetas. Pero bueno, los calendarios que nosotros manejamos principalmente son solares, ¿sí? Y es que en realidad a largo plazo, es decir, es mucho mejor contar en años, ¿sí? O tener alguna idea de en qué parte del año voy, que contar día por día, contar semana a semana o contar mes a mes. Es decir, tener una idea de en qué época del año estoy es mucho más útil para lo que habíamos dicho antes, ¿no? Para saber cuándo hay que sembrar, cuándo hay que cosechar, cuándo hay que cazar, cuándo hay que recolectar, cuándo hay que huir de la sequía o de las lluvias, en fin. Entonces, también surgieron los calendarios solares, quizá después de los calendarios lunares. Y además, pues nosotros que vivimos en el trópico no somos tan conscientes de esto, pero en eh, latitudes en donde las estaciones son mucho más marcadas, hay una clara evidencia en que el Sol tiene unos movimientos propios, además del movimiento diario, y es que en el año sale por un punto que va cambiando con el tiempo, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto antes. El solsticio de invierno es donde más a la derecha sale, por así decirlo. El solsticio de verano en el hemisferio norte es por donde más a la izquierda sale. Y entre más alta esté en la latitud, pues la abertura entre esos dos puntos es todavía mayor, ¿verdad? Y en las fotografías miramos la salida del sol en esas diferentes épocas del año, ¿verdad? En diciembre es la primera que está allá, en marzo es la segunda, por allá en junio es la de abajo. Es decir, insisto, no es, son aproximadamente grados los que se ven ahí, 23, 24 grados. No somos tan conscientes de eso, bueno, quien es observador se da cuenta de eso, pero en latitudes más altas es, eso es evidente, ¿verdad? Entonces, está asociado a la primavera, al otoño, al invierno, etcétera, ¿verdad? Entonces es más fácil en ese tipo de latitudes ser consciente de eso y por lo tanto tener más elementos para elaborar un muy buen calendario. Entonces, nuestro calendario está basado en el año, que es el periodo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol, ¿verdad? Pero pues también habíamos dicho que existen las dos posibilidades, ¿no? Es decir, por el movimiento de precesión, la duración de ese año exacto, pues va a cambiar si lo medimos en función del Sol o en función de alguna estrella, estrella lejana, ¿verdad? Si la diferencia no es mucha, no es tan evidente como el movimiento de la Luna, pero sí hay que tenerlo en cuenta en función de qué es lo que yo necesito con los calendarios, ¿verdad? Es decir, y si los calendarios voy a necesitar para ser consciente del seguimiento de las estaciones, pues una medida va a servir seguramente más que la otra, ¿sí? Entonces, uno de los elementos que hay que tener en cuenta es calcular exactamente cuánto dura un año, ¿verdad? Sabemos y desde hace mucho tiempo, hace 3.000, 4.000 años, algunas civilizaciones como la egipcia, como los babilonios, sabían que estaba aproximadamente alrededor de los 365 días, ¿sí? Que para, por ejemplo, asociarlo con las lunaciones, con los calendarios lunares, pues, por ejemplo, los griegos dividieron el año en 12 meses lunares de 30 días. Sobraban 5 días, ¿verdad? Para aproximarse a los 365. Entonces, estos 5 días se sumaban al final del último mes. Esto es lo que hacían los griegos, ¿sí? Pero, bueno, vamos a ver estos 2 años que habíamos hablado antes, ¿no? Es decir, el año sideral y el año trópico. Dura 365 días, 6 horas, 9 minutos y 10 segundos. Y el año trópico, que es el que tiene en cuenta la posición de las estrellas, o sea, es el que en cierta forma corrige el movimiento de precesión de la Tierra, tiene 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos, que es el que se utiliza para intentar sincronizar el calendario civil con estaciones. Bueno, ahí de una forma exagerada está pues la diferencia
de esos 2 años y por qué pues uno es más corto que otro, ¿no? Es decir, y recordar que es por el movimiento de precesión de la Tierra que se existe la diferencia en tiempo entre esas dos formas del año. Pero entonces, si eso es lo que dura un año, pues viene la pregunta, ¿no? Es decir, ¿ustedes aceptarían la idea de celebrar el Año Nuevo pues a medianoche del 1 de enero y al año siguiente celebrarlo a las 5 de la mañana con 48 minutos y 45 segundos, que es lo que duraría exactamente el año trópico? Pues no es, eso no es práctico, ¿verdad? Bastante práctico. Entonces se ha llegado a la conclusión de el año se celebra, o sea, uno empieza y el otro termina a las 12 de la noche del 31 de diciembre, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué pasa con esas 5 horas, 48 minutos y tanto? Es decir, ese es uno de los problemas que hay que resolver y que pues ingeniosamente quienes han propuesto diversos calendarios pues han tenido que afrontar, han tenido que bueno, uno bueno, ya me adelanté un poco a esta explicación, ¿sí? Se toma el año trópico, ¿verdad? Porque lo que nos interesa es mantener fijo lo que se llama el punto vernal, ¿no? Es decir, el punto vernal es el momento en la órbita en el cual se cruza el plano del eje de rotación. Y el primer punto Aries, por ejemplo, es primavera, ¿no? En el hemisferio norte. Entonces es crítico que la fecha de primavera se mantenga vigente, es decir, la primavera real con la primavera marcada en el calendario. Entonces, pues los antiguos han asumido el calendario, asumiendo el año trópico, ¿verdad? Y no